Vamos a dar inicio entonces. ¿Cuántos han estado entrando en el portal en Classroom? ¿Ya saben cómo llegar hasta Classroom, hasta su aula virtual? Bueno, hay que enviar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que se les puso ahí en el grupo. ¿Cuántos están? Todos están en el grupo, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Todos. ¿Quiénes hacen falta? ¿Quiénes no están en el grupo de WhatsApp? No, el código QR, ese código es con el fin de presentar un seminario que vamos a hacer a nivel mundial, y es dirigido por las universidades de Miami. Para eso es ese código QR. Los que se quieran matricular ahí, pues esa es una clase muy buena. Va a ser impartida por catedráticos de allá norteamericanos y va a estar muy buena. Entonces yo voy a mandar nuevamente, ahorita en un rato voy a hacerles llegar el correo electrónico para que ustedes manden sus solicitudes, y se les va a hacer llegar a cada uno para que ustedes entren en su aula virtual, y se les va a hacer mucho más fácil, porque todo lo que estamos estudiando ya está ya está ahí. Pues ustedes solo bajan y se ponen de acuerdo con su tiempo, y ya pues estudian en el momento que ustedes crean conveniente, y va a ser mucho más atractivo, mucho mejor, van a tener mayor alcance, y así pues van a poder cumplir con las tareas que estamos pidiendo. O sea, yo no tengo, yo lo hago de manual, pero yo lo hice con manual. Sí, excelente, eso está muy bueno. Lo que pasa es que, sí, eso... Excelente. Bueno, tenemos hasta el día 2 de abril para recibir el glosario de preguntas que pusimos ahí del primer cuestionario. Eso seguro vienen preguntas en el examen que vamos a tener. Seguro que vienen preguntas de cada uno de los cuestionarios y las investigaciones que vamos a dejar. Entonces vamos a ver en el día de hoy vamos a ver la infinidad de Dios. Dios es infinito. Dios es infinito. Otro de los atributos de Dios es que Él es un ser infinito. Dice Charles Hodge, como estudiamos en vez pasada, ¿verdad? El sábado pasado, dice literalmente Charles: aún Dios se revela como un ser personal, capaz de comunicarse con el hombre a quien podemos adorar y amar, y a quien podemos orar con certidumbre de ser oído, contestado. Sin embargo, Él llena el cielo y la tierra. Él está por encima de todo lo que podemos conocer o pensar. Él es infinito, es un ser y perfecciona, es un ser perfecto. Entonces nosotros podemos entender de que Dios es un Dios infinito, Él llena todo. Por eso es que el ser humano no tiene la capacidad, o no tenemos la capacidad para describir todo de manera exacta, todo lo que es Dios. Porque Él, como dice también el teólogo anterior que estudiamos, Carpo, dice él que Dios se revela a nosotros como que Él tiene oídos, tiene ojos, tiene manos, tiene pies, pero es con el propósito de que podamos entenderlo, porque de lo contrario nuestra mente no tiene la capacidad. Nosotros estamos prácticamente limitados a un cuerpo. O sea, nosotros tenemos una serie de limitaciones, inclusive el Señor habla de que Él nos hizo un poco menos que los ángeles. Lo que pasa es que los ángeles no tienen muchas de las cosas que nosotros tenemos, y lo principal es que nosotros somos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Recuerdan que en vez pasada yo estuve diciendo aquí de que
ese galardón que Dios nos ha dado, nosotros lo tomamos en menos, no nos hemos dado cuenta, pues no le hemos dado la importancia que eso tiene. Fíjense que todos aquí, el menor de nosotros, el que menos ha hecho para Dios, tiene mayor galardón que Abraham. Y eso me atrevo a decirlo porque Dios mismo lo dijo, el mismo Jesucristo dijo. Aunque nosotros queremos ahora ver milagros portentuosos, pero no tenemos nosotros esa entrega que esa gente tenía. Ellos se entregaban ciegamente. Y ustedes pueden ver a un Elías, aunque con temor. Elías estuvo aterrado durante 3 años y medio, solo por el simple hecho que Jezabel y el rey Acab le decían que lo iban a matar, y los 450 profetas de Baal, y no se le ocurría nada durante 3 años y medio, imagínense. Pero él estaba entregado y estaba orando y diciéndole: Señor, dame la salida, Señor, dame la salida, porque hasta que el Señor le dijo: bueno, proponerles a ellos a ver quién es el Dios, quién es el verdadero Dios, que ellos hagan un altar y vos haces otro. Y el altar de Elías es un altar pequeño en comparación al altar que le hicieron a Baal. Ustedes conocen la historia. Lo maravilloso de esto es que el Señor tiene siempre el control de todo lo que nos pasa, y eso es maravilloso, y gracias a Dios, porque el que cree que tiene el control ya lo perdió. Miren, Dios es tan maravilloso que Él conoce las intimidades de sus pensamientos y las intimidades de su corazón. Si ustedes pueden orarle al Señor de manera sincera, ustedes van a tener respuesta. Tengan la plena seguridad que no hay una oración sincera sin respuesta. Eso es una verdad absoluta. Pero cuando nosotros creemos que estamos engañando a Dios, andamos en cosas que no son correctas y queremos entrar en la intimidad con Dios, ahí es donde nos perdemos. Empieza un espíritu del engañador y empieza a hacernos creer que estamos en lo correcto. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con todo esto, porque Dios llena todo, dice. Dios es infinito y Él llena todo. No podemos escondernos de Dios. Nuestros pensamientos, inclusive nuestra neurona, la neurona más ínfima, no puede esconderse de Dios, no puede decir: bueno, voy a pensar diferente, voy a hacer que este cuerpo piense diferente. Aunque ellos tienen una capacidad, Dios, por ser espíritu, Él busca una manera de cómo comunicarse con nosotros y que nosotros lo entendamos. ¿Quién ha recibido mensajes de Dios que no los haya sabido interpretar? Aquí no tenemos a nadie, porque a mí me ha pasado no una vez. Yo he aprendido al golpe y a la patada. Yo he sido de los más duros para escuchar y entender la voz. Mi oración ahora es esa. Yo estoy pidiéndole: Señor, dame la capacidad, Padre Santo, para poder escuchar tu voz, y no solo escucharla, porque Dios te hace que lo escuches, pero también prueba a ver si lo que escuchás y podés echarlo a andar. O sea que tenés que tener una oración bien calibrada con el Señor, pedirle que te dé la orientación, pero que también te dé el poder y la fuerza para poder ejecutar lo que te está diciendo que hagas. El que cree que puede con estas cosas, o el que tiene la voluntad y la entrega para cumplir con las cosas que Dios pide, ya es un éxito, ya es un hombre exitoso. Ya desde ahí ya es un hombre exitoso. No necesita absolutamente nada de propaganda, Dios lo va a promover. No necesita las redes sociales, porque Dios lo va a poner en las redes sociales. No necesita absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es entregarnos, porque Dios tiene esa capacidad de cubrirlo todo. Dice Él: alabame en tu cuarto, escondidito, que yo te voy a exaltar en público. Imagínense. Solo es tener esa entrega. Ahora, nosotros, fíjense bien, el pueblo de Israel en su momento, ellos vieron unos milagros que hasta hoy no se han podido ver.
Aunque nosotros estamos estudiando en la Biblia hoy todos los milagros que ellos vieron, y nosotros hasta se maravillan, y los científicos dicen, no, esta es pura fantasía, esto es... Pero fíjense bien, hace poco, no sé cuántos aquí han visto el testimonio que salió de la NASA hace como 2-3 años atrás, que dijeron que ellos hacen un estudio cada determinado tiempo, hacen un estudio de cómo va la Tierra para saber dónde va a estar la Tierra en 10 años. Pero para hacerlo necesitan saber de dónde venimos. Entonces, se remontaron 2000 años de la época, desde que está la historia de la Tierra, y se vienen dando cuenta que hacen falta 48 horas. Y dice, le hacen falta 24 horas a ese trayecto, desde ahí hasta hoy. Y se vienen dando cuenta, estudiando, alguien de por ahí dice, bueno, yo más o menos puedo decir de dónde hacen falta. Dice, en la Biblia hay un relato similar, y empieza aquella cosa a investigar los científicos la Biblia. Recuerdan que eso hizo un boom en las redes sociales, y sacaron el relato cuando Dios le dice al profeta que casi paró el sol casi 24 horas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, 23 o 22 horas y pico, menos 40 minutos, pues, 23 horas y 20 minutos. Bueno, ok, sí, está bien, ahí coincide, y ellos estaban alegando y viendo, y de repente dicen, pero ok, está bien, pero aquí dice que faltan 40 minutos. Y sale otro relato en la Biblia, el mismo hombre le dice, y hay otro relato donde dice que hizo retroceder la sombra 10 grados, y sacan la cuenta, 10 grados son 40 minutos. O sea, estas no son coincidencias, son cositas que Dios ha puesto en la Biblia para que nosotros, los que ya entendemos la palabra, y a los que no, a los grandes y a los pequeños, fíjense bien cómo Dios habla con palabras de acentavo, con palabritas finas de acentavo, para que todo el mundo lo entienda. Lo entiende el científico, lo entiende el campesino, el que no sabe leer, lo entiende. Entonces, ese es maravilloso. Nosotros tenemos que ver que la Biblia no es un libro cualquiera. O sea, no podemos nosotros dejar de ver las maravillas que tiene la Biblia. Lo que les comentaba en vez pasada, cuando Pedro está hablando en 2 de Pedro, que dice que en los últimos tiempos los elementos se encenderán. ¿Qué sabe Pedro de elementos? Si Pedro no sabe lo que está diciendo en ese momento, él apenas es un pescador. Sin embargo, algo le está revelando el Señor. Miren qué bonito. Si ustedes pueden ver esto en la Biblia, ustedes van a ver más maravillas. ¿Cómo puede ser, si no hay una conexión divina, si no hay una relación con Dios, cómo puede ser que un pescador tenga semejantes capacidades en ese momento? Está hablando de la disensión del átomo, está hablando de la bomba atómica prácticamente, y él no sabe lo que está diciendo, pero a él le están revelando la información. Él lo que está haciendo es siendo un vaso, y se está poniendo todo su ser a favor del que lo está trabajando, que es nuestro Dios. Si ustedes pueden ver eso, miren, ustedes pueden ver a un Isaías hablando de cosas 750 años de la muerte de Jesucristo, antes de la muerte de Jesucristo. Él está narrando ese hecho como que ya pasó. ¿Por qué? A alguien se lo está revelando. No puede haber otra forma. No existe otra forma. O si alguien tiene esa explicación científica, que me la diga, porque yo no la entiendo. Un ser humano que pueda decirme, es como que yo ahorita, vamos a suponer, ahorita nosotros no llenamos todo el espacio como lo llena Dios, ¿verdad? Dios conoce todo. Pero ¿qué pasaría si a usted lo traen aquí con los ojos cerrados y lo meten a esta iglesia? Y yo le pregunto a usted, descríbame la iglesia por fuera. Usted nunca la ha visto. Usted no me puede describir la iglesia por fuera porque no la ha visto. Pero usted, cuando usted se presta y su corazón está con Dios y está presto para las cosas de Dios, usted va a ver con los ojos de Dios. Dios se lo va a revelar. Fíjense que hay algo tan bonito que yo digo, ustedes creen, dice la palabra de Dios, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Así dice el Señor, ¿verdad? Así lo dice.
¿Ustedes creen que ustedes hubieran podido cumplir con el mandato de entregar una cantidad absurda de dinero? O sea, de plata, de oro, a alguien que ustedes no conocen. Olvídense, nosotros no lo entregamos. Y saben que cuando venía Abraham de ganar la guerra, ¿verdad? Y venía y se encuentra a un tipo que él no sabe, porque dice la Biblia que no tenía nada, absolutamente, no tenía ninguna historia, no se sabía nada. Y él dice que sintió en su corazón darle los diezmos. Pues. Dios santo, bendito, ¿ustedes se imaginan eso? O sea, ahorita es fácil para nosotros decir, yo se lo doy, porque miran toda la bendición que recibió Abraham, pero sin ver, entregar, porque la fe no es ver, la fe no es oír. Dice la palabra de Dios que si usted ve, eso no es fe. Si usted ve las cosas, eso no es fe. Usted tiene que escuchar. Si alguien viene y le dice, ahorita nos estaba contando el hermano Henry su testimonio, que es poderoso, y dice alguien que lo escuche dice, este hombre estaba o fumado o anda quién sabe, pensando quién sabe qué cosa. Pero como yo conozco el poder de Dios, yo sé lo que él está diciendo es una verdad también absoluta. Hay cosas tan ilógicas en la ciencia que la ciencia no sabe explicar. Y puedo contarles infinidades, ustedes también lo han vivido y lo han visto, ustedes lo viven a cada momento. ¿Por qué nosotros tenemos eso de que, miren la fe nuestra? Lo que pasa es que nuestra fe no está bien dirigida. Pero cuando a ustedes les dicen, nos vemos el sábado, ¿quién les garantiza a ustedes que van a llegar al sábado? Nadie. Ustedes lo dicen porque tienen una fe. Esa es la fe que Dios necesita. Decir, no, esto va a pasar. Miren, voy a hacer una comparación para que vean la capacidad también de las tinieblas. Dice las tinieblas, si Satanás tuviera el poder que Dios nos ha puesto a nosotros en la palabra, Satanás solo diera una palabra y se queda esperando, porque él sabe que se va a cumplir, rascándose la cabeza. No importa, si ya la dije, ya se va a cumplir, porque él conoce, él sabe que la fuente que lo creó nos puso ese poder. ¿Qué es el odio que creen ustedes que las tinieblas nos tienen? El odio es ese. Nosotros Dios nos puso la capacidad de que lo que usted diga se va a cumplir, siempre y cuando vaya sobre el curso que Dios quiere que vaya. Porque dice, nosotros cuando pedimos a ese ser que lo llena todo, ese ser conoce todo nuestro entorno. Iba a hacer una pregunta, la voy a hacer después de este comentario. Imagínense que, como Él conoce todo lo que va a pasar y lo que pasa, ustedes hacen una petición ahorita y Él empieza a cumplir esa petición inmediatamente, no es que va a esperar. Desde que ustedes piden, ustedes van a recibir ese milagro. Lo que sucede es que para que lo reciban, tienen que ser entrenados según lo que pidan. Si ustedes le piden al Señor un carro, Él se los puede dar, pero si ustedes no saben manejar, por supuesto que Él primero las va a empujar a que se entrenen en conducción y etcétera. Ustedes le piden al Señor. Mire, hay 3 cielos que nosotros conocemos: el Mesuranema, el Uranou, ¿verdad? Y los Epuráneos, y el Epuráneo. El primero es el Uranou, es la atmósfera donde vivimos nosotros. Esta atmósfera que ustedes pueden respirar, hasta donde pueden respirar, se llama Uranou. El Mesuranema comienza de la parte donde ya no podemos nosotros respirar en adelante. Esas son exactamente las regiones celestes. Y el Epuráneo es donde Dios está. El Epuráneo. Sí, Epuráneo. Entonces, fíjense bien, ya miraron el orden, ¿verdad? Epuráneo, Mesuranema y Uranou. Nosotros estamos en el Uranou. ¿Y el Urano qué? Uranou es la atmósfera donde estamos, aquí en la Tierra. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente: cuando ustedes están orando,
¿dónde dice la palabra de Dios que están los demonios? En las regiones celestes, ¿verdad? En el segundo cielo, ¿verdad? Están en la tierra y en el segundo cielo. Entonces, cuando ustedes piden, hay una interferencia tan grande para que llegue esa petición hasta el cielo. La petición llega, cuando la respuesta viene, es donde hay la oposición. Y es ahí donde tenemos que tener el cuidado de estar orando y guerreando para que nuestras peticiones y nuestras vengan. Dice la palabra de Dios aquí que en algún momento estaba orando el profeta Daniel. ¿Recuerdan eso? Él está orando y está en una lucha encarnizada. Y él no desfallece. 21 días, ¿qué dice la palabra? Dice que 21 días pasó él, y cuando se aparece el ángel Gabriel le dice, no, si en cuanto vos empezaste a orar, la respuesta venía para acá, pero me detuvo. ¿Quién lo detuvo? El príncipe de Persia, que es un principado de los grandes. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras peticiones. Hay gente que pidió y no se cumplió esto, yo no creo esto. Qué rico es solo pedir y claro, en el tiempo de Adán así era. Adán quería comer una banana, solo llegaba, pues sembraba un palo de banana y ya listo, agarraba su banana. Ya. Estamos hablando de este tema. Y nosotros dicen un ejemplo de 2, 8, 9, creo que lo dicen, de los 3 árboles. Los habla que ahí comienza el árbol del bien y el mal y la ciencia. Sí. Quiero que me explique eso. Sí, bueno, vamos a explicarlo en un tiempito. Lo que pasa es que tenemos, y después vamos a tocar el tema. Sí, exactamente. Ahora lo tocamos una vez que estemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis estimados? El cielo tiene sus reglas, donde Dios gobierna todo. En el Urano, en el Epuráneo, cuando Dios mueve cuando Dios dice, el pastor va a ser bendecido, tengan la plena seguridad que en ese mismo momento, como los demonios escuchan, va a haber una lucha encarnizada para que eso no se cumpla, porque está la oposición, hay una lucha encarnizada, que es la obligación que nosotros no venimos aquí a disfrutar de este mundo. Nosotros venimos a hacer un pleito, una lucha diaria, aunque ya estamos peleando contra alguien que fue derrotado en la cruz del Calvario, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que tener el cuidado para que la gente, dice que no mueve absolutamente nada más, un milagro mueve más gente que cualquier cosa que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza. Mire, puedo mencionarles muchas cosas que sucedieron, que han venido sucediendo y que nosotros le hemos visto y que para nosotros son tan naturales, o sea, se nos ha vuelto tan natural las cosas que ya creemos que son cosas que deben de pasar porque ya es natural que pasen, pero no es correcto. Nosotros cuando nos acostamos entramos en un letargo de muerte, y cuando usted se levanta, eso hay que darle gracias a Dios, porque hay miles que se acuestan y no se levantan. Nosotros debemos de honrar a ese Dios tan grande. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con Dios, pero en aquella época, imagínense que el pueblo de Israel pasó 434 años sin la presencia de Dios. El mismo Jesucristo, ¿qué fue lo más terrible que hizo que muriera más rápido Jesús? Cuando Él le dice al Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Nunca había sido abandonado, o sea, nunca se había separado de Dios, y al no sentirlo se sintió morirse. Imagínense ahora el pueblo de Israel, 434 años de silencio donde Jehová no habló. Imagínense, eso debió haber sido terrible. Ya la gente ya no creía, ya la gente ya no. Y cuando empezaron a ver todos las entregas, todos los milagros que Dios empezó a hacer, ellos sintieron de que ya Dios volvió a pero se adaptaron tan rápido. Miren que acaban de ver, ellos miran
que pasaron 40 años comiendo, bebiendo, sus zapatos crecían con ellos, sus túnicas crecían con ellos, y se adaptaron, y ellos creían que eso era natural. No, eso Dios no tiene que dar. Es increíble el nivel de abuso que nosotros los seres humanos tenemos. Ahora, eso le pertenecía a Dios, era obligación de Dios. Eso no es obligación de Dios, si Él nos dejó aquí para cumplir un propósito. Pero no es obligación de Él mantener. Es como cuando yo le pido, Señor, Padre Celestial, dame sabiduría y no quiero estudiar. Qué lindo, ¿y cómo me va a dar sabiduría? Miren, cuando hacen solicitudes al Señor, ustedes tienen que tener cuidado con lo que están pidiendo. Hay gente que dice, ay Señor, yo te pido paciencia. ¿Saben qué genera la paciencia? Pruebas, eso dice la palabra. Entonces ustedes van a vivir en prueba porque ustedes están pidiendo paciencia. Y se va a poner un clima hostil en sus casas, porque ese es para conseguir lo que quieren hay que pasar un proceso. Entonces Dios, al ser un ser infinito, Él tiene dominio de todas las cosas, aunque sean minúsculas. Ustedes miraron que cómo Jesucristo, Él vino, ¿a qué vino? Vino a formar a 12 personas, a formar a 12 principales, ¿verdad? Pero lo difícil que es trabajar con seres humanos se puede ver en ese relato. Él agarró a 3 porque 12 sí, él podía entrenarlos y los entrenó de la manera más correcta, pero él sabía que las cosas más profundas no se las podía enseñar a todos por la diversidad de carácter, y agarró a 3. Sin embargo, de esos 3, ustedes miran a Pedro, que es uno de los apóstoles que más resalta en la Biblia. ¿Por qué creen que más resalta Pedro? Porque Pedro era de los que no pensaba. Por eso es que el Señor dice, esa es la fe que yo quiero, en esa roca yo voy a fundar mi iglesia. Y están creyendo de que eso es lo que dijo el Jesucristo, este es el primer santo papa. No, está hablando, cuando Jesucristo le está diciendo a Pedro, está haciendo una comparación de esa fe que tenía Pedro. Miren qué bonito. Cuando van en el arca, ellos vienen prácticamente desesperados porque hay y le dice, Señor, nos vamos a matar, esto nos va a quitar la vida. Imagínense que todavía no han confiado en Dios, y miran a lo largo a Jesucristo allá. Si eres tú, le dice, permite que yo llegue hasta allá. Sí, vení. Y se baja Pedro, y miren qué bonito, analicen ese hecho. Se baja y empieza a caminar, y de repente se da cuenta que eso es imposible, caminar en el agua, y empieza a hundirse, porque ya le puso cuestionamiento a la cosa, ya cuestionó la fe. Entonces hay mil cosas pueden ver ahí con Pedro. Siempre Pedro se lanzaba y hasta después recapacitaba. O sea, él tiene esa en la Biblia prácticamente esa cualidad, porque Dios dice, bienaventurados los que son así, pues, ¿ya me entienden? Porque Pedro era de los que no pensaba, ¿y quién soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Pues, ¿quién más? Pues, soy el Hijo de Dios. Y eso no te lo reveló carne ni sangre, le dice, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo, porque sabía que Pedro se dejaba manejar, se dejaba influenciar. Pero también, fíjense bien, también si no tenemos un cuidado y estamos en constante comunicación con el cielo, podemos ser enredados. Claro, cuando ya tenemos esa experiencia de conocer la voz de Dios, ya no hay manera que nos equivoquemos, porque también el enemigo sabe quién es impetuoso, quién actúa rápido y le pasan vainas. Fíjense que, recuerdan que el sábado pasado hablamos de la capacidad que tiene la mujer de análisis. Es 7 veces más rápida que el hombre, pero las decisiones de las mujeres caen más rápido también. Por eso es que son ayudas idóneas. ¿Recuerdan que hablamos eso? Que el hombre, mientras está planteando el problema,
la mujer le está diciendo, ¿y por qué no haces aquí? ¿Por qué no haces allá? Pero bien, puedes vender tal cosa, hace aquí, hace ahí, y te da 7 u 8 respuestas y vos todavía estás masticando el problema. Y la mujer te está dando las respuestas. Entonces, por eso es que son ayudas idóneas. Entonces, eso lo sabía Satanás, eso lo sabía la serpiente, que valga la aclaración. Y esto me salgo 2 minutitos solo para explicar esto que yo entiendo que es así. No fue una serpiente. La palabra que usa allí el traductor es la palabra Nahash. O sea, no está definido el reptil en ese momento. En ese momento no se llama serpiente. Sí se llama, sí, después de haber hecho todo el uso que se dejó. Entonces, Nahash es la palabra que usa. ¿Qué significa? Significa que estaba un ser resplandeciente tratando de hablar con Eva, pero como no puede porque es espíritu, ¿verdad? Usa al primero que está cerca, y el que se deja usar es el reptil, que en ese momento se supone, y dicen los estudiosos, que caminaba o volaba. Una vez que lo usa y usa sus cuerdas vocales, como también hay un pasaje ahí donde Dios usa a la mula de Balaam para hablarle, ¿ya se fijaron? Quiere decir que hay ya precedentes. La serpiente antigua utilizó a ese animalito para agarrar las cuerdas de ella, aunque no tienen el atributo de hablar, y la hizo hablar para poderse comunicar con Eva. Y le dice a Eva, ¿y te dijeron eso? No, dice, en cuanto nosotros comamos de ese árbol, nos morimos. No, hombre, le decía, empieza a cuestionarla y a hacer una montosidad de pensamiento de la mujer, es rápida, entonces empieza a decirle cosas y a seducirla para que ella tome decisiones rápidas. ¿Por qué creen que no se refirió a Adán? No, este ser no llegó hasta donde Adán, porque él sabía que Adán, no, espérate, voy a masticar eso. A ver, Dios me dijo esto, no puede ser, no, andas perdido. Y lo hubiera dicho, pues, no, estás loco, yo prefiero escuchar la voz de mi Dios. La mujer no. De veras, ¿vos crees que así sea? Pues, y como le toque el lado amable, le toque el lado que la mujer tenía, que acaba de pasar el mayor evento de la tierra, que Adán acaba de ponerle los nombres a los animales, a las plantas, y eso era para la mujer, eso era, dice, el fruto era deseable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría, dice, así dice la palabra. Entonces agarra el fruto, lo muerde y al ver que no pasa nada, aquí ya cometió un grave error, y empieza a tratar de convencer a Adán, y Adán agarra y muerde, y ya conocemos la historia y por eso estamos aquí. Sí, no, esas cosas son análisis que se hacen hoy. Hay muchas cosas, por ejemplo, en la serpiente, Nahash. Es serpiente, ser pensante. O ser resplandeciente. Sí. Ese personaje era un ser resplandeciente y tiene asidero con la Biblia. Pero ese también. Yo lo que quiero decir es que aportar hay varias líneas. Sí, hay varias cosas. Aquí lo que estamos ahorita es hablando de lo infinito de Dios. No es de comer. Es correcto. Sí. De la desobediencia, ya sabemos, el fruto de desobediencia. El fruto que está en medio, eso se refiere a la mujer, como que hay una relación sexual. Así es. La cosa es que este atributo es uno de los que Dios usa con mayor, o sea, tiene mayor peso, porque Él ocupa todo. Bueno, todos tienen peso, ¿verdad? Pero este es uno de los más, de los que a mí me llena más. Dice, aunque Dios se revela como un ser personal, capaz de comunicarse con el hombre, a quien podemos adorar y amar, y a quien podemos orar con la certidumbre de ser oídos, contestados, sin embargo, el pensar, Él llena el cielo y la tierra, Él está por encima de todo,
lo que podemos conocer o pensar. Él es infinito, es un ser perfecto. Dice Primera de Reyes 8:27. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. A ver, dice, mas no, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, en 2 de Pedro 3:8. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver los atributos. Ahorita vamos para que copien los que no han entrado todavía al Classroom. Los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son ¿Quién me puede decir cuáles son los atributos morales de Dios? Atributos morales, díganme. Es esos son los atributos, es correcto. Los atributos morales, anoten, es correcto. Atributos morales, sí. Dios es amor, es santo, sí, es justicia, es verdad y es sabiduría. Es santo, precisamente. Sí. No, los atributos morales, los atributos eternos y naturales de Dios, bueno, Él es eterno, Él es inmutable, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnisapiente. Ustedes dicen, bueno, la omnisapiencia de Dios es bastante parecida a la omnipresencia, pero es sí, es bastante parecido. La omnisapiencia es que Él sabe todo. Él es el mejor arquitecto, Él es el mejor ingeniero, Él es el mejor todo. Entonces ese es uno de los atributos que tiene con mayores. Los atributos naturales son los que acabamos de ver. Dice que son, Él es eterno, inmutable. Eterno en el Salmo 92 pueden verlo. Inmutable en Santiago 1:17. Omnipresente, Salmo 139, 7:12. Omnisciente, Hebreos 4:13. Omnipotente, Génesis 17:1. Omnisapiente, omnividente, omnioyente y omnisuficiente. Sí. ¿Cuál es ese folleto? Eso está en Classroom, usted lo puede descargar, usted está en... Sí, es que, ¿por qué hicimos esa aula virtual? Para que ustedes se ahorren el estar yendo a imprimir el documento, se gasta un montón de dinero, porque ahorita la parte mínima vale un cordo, y hay folletos ahí de 80 páginas, son 80 cordos. Entonces, para que... Sí. Para que se ahorren eso, entonces en Classroom ustedes la descargan y están viendo en su teléfono, lo pueden andar estudiando y andan tranquilos. En los atributos naturales, Él es eterno, Salmo 92. Es inmutable, Santiago 1:17. Es omnisciente, es omnipresente, Salmo 139, del 7 al 12. Es omnisciente en Hebreos 4:13. Y omnipotente en Génesis 17:1. Omnipotente. Me hicieron una consulta de qué posibilidades hay de que usted pueda sacar ese material, así como han entregado del local, de los escuderos, para que así todos tengan uno más o menos para guía. Bueno, entonces los que quieran que se les imprima, ok, los que quieran que impriman, ahí le dan el nombre a ella, le pagan a ella. Vamos a ver cuál es el
Sí. Es importante, hermano, no todo en sí está más Sí. Ok, entonces vamos a hacerlo así, vamos a imprimirlo. ¿Cuántos necesitan el cuestionario? Ahí ustedes hablen con ella, el cuestionario y la documentación, y yo se los voy a imprimir y se los traigo el sábado siguiente. Claro que sí. Sí, claro. Claro. Bueno, ok, está bien. Habló la voz de la experiencia. La única vía que nosotros tenemos para determinar, esa es una de las preguntas que vienen en el cuestionario, ¿cómo se determinan los atributos de Dios? Díganme. La única forma viable y óptima para hacerla es la escritura. Exactamente. Todo método de hombre se queda corto. Exactamente. Esa es. Dice que la única vía de determinar los atributos de Dios es a través de su palabra, la Biblia. No hay otra manera. O sea, lo demás puede ser contaminado. Ahora, hay los sistemas menciona, dice, los sistemas más importantes para clasificar los atributos de Dios. Fíjense bien, hay algo que es bien específico, y es que estos sistemas siguen como un orden, que quieren reunir siempre en dos partes los sistemas. Dice, los sistemas que siguen a continuación son los más importantes y usados. Estos sistemas intentan agrupar los atributos de Dios básicamente en dos grupos. 1, atributos naturales y atributos morales. 2, atributos absolutos y atributos relativos. 3, atributos intransitivos y atributos transitivos. 4, atributos incomunicables y atributos comunicables. Entonces tenemos ahí una pregunta que les puede salir en examen. Esa es muy buena pregunta. Ahora, en total tenemos todos los atributos de Dios. ¿Quién me menciona los atributos más usados en la Biblia? Dice 1, 2, 3. Bueno, dice, Dios es espíritu. 1, Dios es espíritu. Dios es infinito. Así lo vamos a ir estudiando. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es inmutable. Es omnipresente, omnipotente, omnisciente. La sabiduría de Dios es uno de los atributos, y la santidad de Dios. Son 9 atributos. Eso lo vamos a estudiar de manera es correcto. Dios es espíritu. Dios es infinito. Es lo que estamos viendo ahorita en esta clase. Dios es eterno. Dios es inmutable. La omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios y la santidad de Dios. Estamos prácticamente... Sí, lo que pasa es que estas entran en una de la, como decir, es indivisible. Sí, es indivisible porque Él es infinito. Entonces entra dentro de ese atributo, la indivisibilidad. No se necesita... O sea, estos son los principales, y los atributos morales entran dentro de otro atributo que ya nosotros estamos ahí viendo en la Biblia. Entonces, para la siguiente clase, la tarea va a ser que hable cada uno de ustedes. La tarea va a ser, hable cada uno conforme a lo que entiende de cada atributo.
Eso lo pueden traer, lo pueden resumir en 2 páginas, 1 página y media puede ser. Los 9 atributos, ustedes hablan apóyense con los versículos bíblicos, con la palabra. Él es eterno, ¿ok? ¿Por qué es eterno? Y así pues. Tiene que cambiar la respuesta. Yo tengo 8. No, porque yo tengo 7. Los maravillosos atributos de Dios: santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, seguridad, omnipotencia. Me falta 2. Es eterno y infinito. Eterno y infinito. Ok. ¿Cuál le falta a ustedes? A mí me falta uno, dice infinito, eterno, limitable, omnipotencia, omnisciente, sabiduría y santidad. ¿Cuál falta? Omnipresencia. No. Es inmutable. Dios es inmutable. ¿Ya lo tiene? Entonces, Dios es espíritu. Dios es infinito. Ahí está. Ok. Sí. Hay 6 morales, 6 naturales y 5 morales. Sí, lo que sucede es lo siguiente, ahí se hace una división de cada uno para ver los atributos que son morales y los atributos que son naturales. Sí, los más usados en la Biblia son 9. Por eso, de esos son los que nos vamos a concentrar a hablar, de esos 9, de que son los que les dicté. Dios es espíritu. Pero de todas formas, hermanos, los que también quieran volver a ver esto, ustedes pueden entrar, se suscriben a nuestro canal de YouTube. Eso es. Y ahí están todas las clases, pues. Ahí están todas las clases que vamos viendo. Si ustedes quieren un refrescamiento de cómo lo dijo el profesor Jaén o el profesor, ustedes pueden entrar a la plataforma de YouTube y ahí pueden ver nuevamente las clases, y así se les hace mucho más fácil. Bueno, hasta aquí llega mi clase. El canal de YouTube es como un Sí. por la clase Sí, los atributos de Dios, es correcto. Según la clase que ustedes quieran ver, entran en la plataforma de YouTube, entran a clase y ahí ponen si es correcto, de la clase. Historia del cristianismo, que ahí tocan historia del cristianismo. Díganme. Sí.